amigos que nos están escuchando. En Mazatlán nos pueden sintonizar a través del 1290 de AM y por el 104.3 de FM. Y en Austin, Texas, nos pueden sintonizar a través del 1530 de AM y por el 95.1 de FM. Bueno, tenemos un enlace vía telefónica con Elsie Méndez. ¿Cómo estás, Elsie? Muy bien, Marujita, muy contenta de escucharte. ¿Cómo has estado? ¿Dónde has andado de viajera? A ver, coméntame. Ay, pues me fui a Italia, bueno, fui a Nueva Orleans, después me fui a Italia por 2 semanas. Y bueno, ya que estamos hablando de vino, porque nunca es demasiado temprano para probar vino. Bueno, ya son las 11 de la noche en algún lado, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, estuvimos en Italia porque fuimos a conocer 5 de las denominaciones o regiones de vino más importantes de Italia. Y me pareció sorprendente cómo muchos de esos vinos maridan y armonizan muy bien con nuestra cocina mexicana. Muchos de ellos se encuentran en nuestro país y a precios muy accesibles. Estamos hablando de vinos que son multipremiados a nivel internacional y que no superan los 380 pesos. Muy bien. Pero lo que pasa mucho con los vinos extranjeros, particularmente con los vinos franceses e italianos, es que en México le tenemos un poco de miedo a la pronunciación y a la información que viene en la etiqueta. Entonces, pues hablando de vino, yo les invitaría a que no le tengan miedo y que prueben otras cosas, además de lo que ya conocen de Argentina o de Chile o de España. Pues la verdad es que la cuna del vino proviene justamente de Italia y de Francia, y pues hay que experimentar, no pasa nada, ¿no? Al contrario, podemos aprender mucho. Y esta semana, justamente ayer y el día de hoy, se lleva a cabo FEVINO en México, que ustedes ya lo tuvieron en Guadalajara. Claro, lo tuvimos aquí, sí es cierto. Pues ahora tenemos la suerte de tener FEVINO por primera vez aquí en la Ciudad de México, en el Campo Marte, y a mí me emociona mucho porque también ese es otro tema, ¿no? Del vino mexicano, en particular los mexicanos nos vamos mucho por las marcas. Sí. Y nos da miedo probar otra cosa que o no podemos pronunciar o no conocemos. Y la verdad es que hay muchísimas bodegas de vino mexicano que se encuentran en el Valle de Guadalupe o en Durango o en Chihuahua y en Guanajuato y en Zacatecas, que están haciendo muy buenas propuestas. Y ya si hablamos solamente del Valle, bueno, más bien de Ensenada, pues hay un montón de bodegas en boutique más pequeñas que vale muchísimo la pena conocerlos. Me imagino que tú estuviste en FEVINO en Guadalajara. Sí. Y bueno, pues ayer no pude asistir, pero hoy voy a estar toda la tarde a partir de las 2 de la tarde en Campo Marte, porque justamente voy a eso, a conocer bodegas que no he tenido oportunidad de probar sus vinos, que son pequeñas producciones y que vale mucho la pena probarlos, sobre todo los que están en las tierras más altas y más alejadas de la costa, porque tienen un sabor mucho menos mineral o salado que las que están cerca del mar. Sí. Entonces, mi recomendación es que traten de probar vinos de esa zona. Y bueno, pues la verdad es que lo que yo siempre insisto con el tema del vino es que no le tengan miedo, que prueben y que experimenten. Y el vino es para disfrutarse, el vino es goce, no es pose, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que lo que nos falta en México es el perder el miedo, romper con ciertos estigmas que nosotros mismos nos hemos impuesto, y porque en México encontramos una oferta de vinos increíble. Incluso en Guadalajara, muchos de estos vinos que yo conocí en Italia se venden en la ciudad de Guadalajara, en muchos restaurantes. Entonces, pues vale la pena que se salgan de la zona de confort y prueben. Hay una uva que a mí me interesó muchísimo, particular, de la zona de Sicilia, que aunque no estuve en esa zona, la bodega principal está en la Toscana, y se llama Grillo. Y esta uva se recuperó, estaba a punto de perderse ya hace unos años. Es una de las uvas más antiguas de la historia de la humanidad en el vino,
y se recuperó gracias a una bodega que se llama Feudo Macari. Ustedes pueden encontrar ese vino en Guadalajara en varios restaurantes y es un vino muy económico. Estamos hablando de un vino que no cuesta más de 400 pesos, pero el trabajo que hubo para recuperar una uva que tiene cientos y cientos de años de historia y que gracias a esta bodega volvieron a recuperar las vides que estaban a punto de perderse en la zona. Es una uva autóctona de Sicilia. Y bueno, pues vale mucho la pena probar estas cosas que, pues, oye, por 400 pesos una super botella, una uva completamente diferente y que va con un montón de cosas de nuestra cocina mexicana. Entonces, pues esa es mi recomendación y espero que tengan semana lleno de vino, ¿no, Marujita? Exactamente. Ay, Elsie, pues me da mucho gusto platicar contigo, saber de tus andadas, saber que Sabores de México anda por muchas partes y ya sabes, siempre tienes abiertos estos micrófonos cuando desees. Gracias. Me da mucho gusto platicar contigo y sobre todo porque nos pones al tanto, nos pones al corriente de todo lo que sucede en el mundo de la gastronomía. Muchas gracias, Marujita. Perdón que andan aquí ladrando mis perritos. Eso está bien porque el micrófono. Porque también a los buenos cocineros y a los buenos chefs nos encantan los perros, así Exacto, es que ¿verdad? Te mando un beso, Elsie, muchas gracias, Hasta luego. Hasta luego, pásala muy bien. Bueno, nosotros acabamos de tener un enlace vía telefónica con Elsie Méndez, ella es de Sabores de México. Ya les estuvo comentando, ustedes pudieron escuchar de sus andanzas, ella recorre muchas partes precisamente para poder ponerlo en Sabores de México y así poder que ustedes también sepan todo lo que sucede en este mundo de la gastronomía. Estamos en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y te queremos dar nuestros teléfonos otra vez: 31 22 11 90, 36 47 18 83. Y recuerda que si quieres entrar a nuestro Twitter es @consazon1040. Y para todos nuestros amigos que nos escuchan fuera, recuerden que tenemos el YouTube Radio Mujer GDL. Nosotros vamos a tener en nuestro próximo bloque, vamos a tener a Vinos de México, vinos con de verdad no sabes, ya he tenido la oportunidad, aquí ustedes han tenido también la oportunidad de probar sus vinos porque ya tienen mucho tiempo de ser compañeros del programa de Consazón a la Mexicana, son vinos mexicanos de la mejor calidad. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de cómo los podemos tomar, con qué los podemos marinar, con qué podemos hacer un buen maridaje, cómo podemos usarlos también para la cocina. De todo eso vamos a hablar y te invitamos a que continúes con nosotros y invitamos a todos nuestros amigos que están en Austin que también se comuniquen con nosotros para que nos den sus opiniones sobre todo este tipo de cosas. Nosotros, otra cosa que les quería comentar es que en este viernes, hoy es el Día Internacional del Huevo. Por eso nosotros tuvimos en esta semana también a los avicultores. Así es que nos vamos a ir a un chiquititito corte y volvemos con ustedes. Son las 11 de la mañana con 20 minutos y continuamos aquí en tu programa de Consazón a la Mexicana. Continuamos hablando de vinos y nos da muchísimo gusto tener a la sommelier Pilar Meré. ¿Cómo estás, Pilar? Muy buenos días, bienvenida. Encantada, Maruja, de estar en este programa. Ella es la presidenta de la Asociación Mexicana de Sommeliers. Así es que, ¡ay, qué gusto me da cuando veo que hay mujeres ya en todo esto! Y está con nosotros el licenciado Miguel Milán Mariano. ¿Cómo estás, licenciado? Buenos días. Muy bien, mucho gusto. Me da muchísimo gusto saludarte. Sí, bueno, gracias. Ellos vienen precisamente de L.A. Cheto y vienen para platicar con nosotros de los vinos mexicanos, porque los vinos mexicanos ahorita se están promocionando. No sabes cómo. Aquí en Guadalajara ya tienen un buen rato, hemos tenido la oportunidad de estar en algunas catas, pero yo quisiera, antes de empezar a hablar del vino, que es el tema de este día, quisiera que nos platicaras un poquitito, Pilar, de cómo, Pilar, si es que aquí dice Pilar y aquí dice Pilar, por eso ahorita sí, claro. Pilar, a ver, coméntame, ¿cómo llegaste a donde estás ahorita?
Perfecto. Ha sido un largo trabajo en donde yo creo que se resume desde luego a 2 elementos básicos. Uno, la pasión, y otra, la tenacidad en seguir aprendiendo. Yo de carrera soy comunicóloga, así que somos colegas, y me dedico principalmente a trabajar en medios de comunicación en la Ciudad de México. Uh-huh. Pero buscando una oportunidad, un tema o unos temas importantes que promover hacia la cultura de México, y que, entendiendo perfectamente que debían de apasionarme, pues justamente decido por la gastronomía y por la sumillería. Esto es decir, no solamente vino, sino abarca toda instrucción que nos capacita para conocer de bebidas en general, incluyendo las no alcohólicas, desde luego, y con ello hablo de café, té, en fin, y de algunos alimentos como pues el queso, etcétera. Entonces decido capacitarme hace ya 15 años en estos 2 grandes temas, primero por esa pasión, segundo para tener toda la autoridad de poder estos medios a través de los elementos, de los instrumentos de comunicación, y participar en este empuje importante que, como tú bien mencionabas, también la mujer hoy por hoy participa, con la idea además de que el vino, por ejemplo, en este caso se suma perfectamente a la gastronomía bajo 2 enlaces. Uno, desde luego, es un acompañante ideal para todos los alimentos. Desde luego hay una variedad muy importante de características en el vino que hacen esta sintonía gustativa. Y 2, el propio vino es en el mundo considerado un alimento. Por lo tanto, claro, se puede integrar perfectamente, no solamente en una sintonía gustativa, es decir, lo que conocemos como maridaje, sino para preparar los platillos. Claro. Bueno, va más allá. Hemos descubierto tantas propiedades del vino, desde ingerirlo y disfrutarlo, hasta poderlo utilizar en una vertiente que está muy de moda, que es la vinoterapia. Sí, es cierto. Así que yo creo que el vino nos da felicidad, nos da placer, nos da gusto, pero también contribuye de una forma preventiva a proteger nuestra salud. Pues me da mucho gusto que nos acompañes en el programa. Sé que tienes una larga trayectoria muy conocida y reconocida. Todo el mundo me preguntaba, ¿y de veras va a ir Pilar? Aquí estamos. Sí va a ir. ¿De verdad? Sí. Hasta que le dije, sí va a ir. Muy bien, sí, no, me da mucho estamos. gusto tenerte, la licenciada Pilar Mere. Y antes de continuar, yo quisiera preguntarle también al licenciado. Licenciado, tenemos para nuestro público, tú nos vas a decir qué es lo que tenemos para que se vayan anotando y vayan disfrutando de este vino mexicano. ¿Qué es lo que les vas a obsequiar? Bueno, tenemos 3 botellas de vino Baco Lambrusco y 3 botellas de vino Baco Frisante. Son unas bebidas producidas por Vinos L.A. Cheto, y es bastante refrescante y muy dulcecitas, como le gusta a la gente. Muy bien, pues entonces para que se anoten con nosotros y se puedan llevar es una por persona. Yo les pido que nos hagan nos contesten la siguiente pregunta. Quedamos en que está con nosotros el nombre de ¿quién? Yo ya lo dije. ¿Quiénes son los que nos están haciendo el favor de acompañarnos en este día? Si lo escuchaste, pues qué bueno, porque puedes llamar al 31 22 11 90 o al 36 47 18 83, o también puedes entrar a nuestro chat www.radiomujer.com.mx. Si lo sabes, adelante, porque te puedes llevar, si tienes tan buena suerte, una de estas botellas y nosotros continuamos. Bueno, entonces ya supimos cómo llegaste, qué es lo que estás haciendo, ¿dónde resides tú? ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Y de ahí vas a diferentes partes. A todos lados, nacional e internacionalmente. Muy bien, pues eso es lo bonito de este trabajo, y sobre todo el poder estar promocionando un producto mexicano, que es lo más importante. Y tenemos para ustedes, nos hicieron el favor de traernos una receta. Estábamos hablando hace un rato de Italia, y un risotto, es un arroz riquísimo. Originario del norte de Italia, el risotto es un platillo muy fácil de combinar con otros ingredientes que lo enriquecen con su sabor, de por sí delicioso por el vino con el que se cocina. Vinos L.A. Cheto nos comparte esta receta preparada con el tinto Nebbiolo. ¿Tú no la puedes dar o la doy yo? Como tú gustes, claro que sí. Dámela. Fíjate que además
es perfecto, no cabe duda que en la vida más que causalidades, hablabas tú con Elsie Méndez, una buena amiga, una gran amiga, y efectivamente ella acaba de estar en Italia. Y también hablaba acerca de Fevino, de los vinos mexicanos. Es un enlace muy atractivo que nuestra empresa tiene. El Acheto, como tú sabes, tiene su fundador original, es una empresa 100% mexicana, pero el fundador era italiano. Y sí, acabamos de cumplir 85 años, estamos en 4ª generación. Esto quiere decir que es una empresa familiar, claro, con toda la estructura de una gran empresa, toda la operación de una gran empresa que es nacional, pero que también exporta de forma importante, y que aunque está radicada en nuestro país, su vocación es México, fíjate que nos ha traído uvas de origen italiano, y entre ellas está la Nebbiolo, que ha logrado hacer tenemos 33 productos, o sea, una variedad enorme, estos mismos que el licenciado Milian hablaba, que es un producto muy interesante, el Baco, que es fresco, es un vino evangelizador, porque puede ser el vino que para cualquier persona, aunque no sea todavía un conocedor, lo puede disfrutar y después trascender hacia nuestras otras líneas, que son incluso vinos de alta gama. Entonces, este Nebbiolo ha sido multipremiado en catas internacionales, que son catas ciegas, junto con nuestro Petit Syrah. Sí. Debo de comentar que en estos 85 años, y a partir desde luego de nuestra participación en estas catas y concursos internacionales, tenemos muchísimos premios, más de 500, y Nebbiolo es uno de ellos. Y como decía, el vino puede acompañar perfectamente la comida, pero también puede ser un elemento en la elaboración. El risotto es un plato muy muy atractivo, tiene su gracia desde luego. Lo principal es tener ingredientes de calidad, y entre ellos incluyo desde luego el vino. De repente tenemos esta mala costumbre de decir, ay, el vino baratito lo vamos a poner para cocinar, y es terrible, porque al final del día, si nosotros estamos cuidando la calidad de nuestros ingredientes, cuando cocinamos con vino lo único que se evapora es el alcohol, en el resto se quedan los elementos. Y entonces tenemos desde luego la barrita de mantequilla en 3/4, 1/4 de cebolla mediana picada fina, medio diente de ajo picado muy fino, el arroz, que es muy importante, es el arborio, una botella de Nebbiolo del Acheto, 3 litros aproximadamente de caldo ligero. Desde luego puede ser un caldo que vamos a preparar con 1/4 kilo de ternera con hueso, 1/4 kilo de carne de puerco con hueso y un muslo de pollo sin piel. Y finalmente piñones. La forma de prepararlo es acitronar la cebolla y el ajo, después agregar el arroz. Recordar que la textura de este arroz es diferente que lo que empleamos, por ejemplo, en la gastronomía mexicana. Claro. Vamos a agregar la botella de vino, a incorporar el caldo y vamos a esperar a que se espese, no que quede seco, pero que se espese un poco. Vamos a poner el arroz. Vamos a, después de haber colocado el arroz, aproximadamente 10 minutos antes de servir, vamos a tostar en forma aparte nuestros piñones, para con ello agregarlos y decorar, además de darle un sazón diferente a este risotto. Es una delicia. ¿Con qué lo acompañamos? Evidentemente con un Nebbiolo del Acheto. Muy bien. Bueno, pues entonces nosotros nos vamos a ir a un corte en un momentito, y regresando yo les vuelvo a dar los ingredientes, pero recuerden también que esta receta va a salir en nuestra página, así es que si ustedes entran a nuestra página para encontrar la receta del risotto al Nebbiolo. Nos vamos a ir a un chiquitito corte, volvemos en un momento con ustedes. Son las 11 de la mañana con 35 minutos y continuamos en tu programa Con Sazón a la Mexicana. Les voy a pasar los ingredientes para que puedan hacer este risotto. Es 3/4 de barrita de mantequilla, 1/4 de cebolla mediana picada finamente, medio diente de ajo picado muy fino, arroz arbóreo. Miren, aquí es muy importante este arroz, No traten de hacerlo con el arroz que hacemos nosotros, nuestro arroz a la mexicana, no. Ni vayan a tratar de comprar un arroz como para hacer una paella, porque tampoco, Busquen y van a encontrar arroz arbóreo, 120 gramos por persona. Esto es muy importante, dependiendo del número de personas que quieran poner ustedes. Una botella de Nebbiolo L. Acheto, 3 litros aproximado de caldo ligero. Este caldo se puede preparar con 1/4 de kilo de ternera con hueso, 1/4 de kilo de carne de puerco con hueso y un muslo de pollo sin piel. Y piñones.
Vamos a citronar la cebolla con el ajo en la mantequilla ligeramente. Agregamos el arroz manteniéndolo en continuo movimiento. Se sofríe unos minutos hasta que absorba la mantequilla y tome una apariencia ligeramente cristalina. Este es el punto, ¿eh? Agrega la botella de vino que se deje evaporar casi completamente. Incorpora el caldo previamente preparado poco a poco, cuidando que nunca se acabe, y se cuece el arroz hasta que la consistencia firme del grano sea casi al dente. Esto es irlo haciendo lentamente, ¿eh? No es como nosotros que ponemos el arroz, lo dejamos, lo tapamos o no lo tapamos. Aquí hay que ir agregando poco a poco, hasta que tome la consistencia. No sabes, es un arroz delicioso, ¿eh? Su consistencia debe ser espesa, no seca. Aproximadamente 10 minutos antes de servir hay que tostar los piñones frescos en una sartén y agregar al arroz. Sirve en un plato hondo con abundante queso parmesano y pimienta fresca al gusto y acompaña con un vino Nebbiolo Reserva LH. Bueno, pues nosotros continuamos y seguimos. Dice, tenemos una llamada de Alejandra, dice, ¿el vino blanco se acompaña solo con pescado? No, absolutamente. De hecho, lo tradicional, y hoy es un paradigma, era acompañar vino blanco con pescado o marisco. Hoy no, porque por una parte hemos descubierto que los elementos principales para hacer una sintonía gustativa, un maridaje, son varios, no es nada más la base del plato, que desde luego es importante considerarla, pero no es el único tema. El segundo elemento es el método de cocción. Muchas veces les explico que no es lo mismo tener un salmón al vapor que un salmón rostizado con la piel. Pero además después tenemos el salseado, y dependiendo de la potencialidad que ese salseado agrega al plato, estamos haciendo un plato mucho más estructurado o no. Estos son factores determinantes para un maridaje, porque también el fundamento real es lograr un equilibrio o un contraste, desde luego, entre la potencialidad o sutileza del plato y la potencialidad o sutileza del vino, de tal suerte que esto nos ha permitido romper ese paradigma e incluso afirmar que pescados como el atún o el salmón, que son de sangre fría, que son grasos, que son intensamente aromáticos, van mucho mejor con un tinto que con un blanco. Sí, es cierto. Bueno, a mí me gusta más tomarlo con el tinto que con el blanco. Será la costumbre, será claro, no sé, pero realmente ya te contestaron, y si tienes alguna duda también comunícate con nosotros aquí a nuestros teléfonos para que puedas preguntar lo que deseas. Estamos hablando del vino, te pasamos una muy buena receta, y también te quiero decir que en esta semana estuvimos hablando, precisamente ayer también estuvimos hablando del vino, para que fuera como una entrada para lo que venía haciendo ahora. Bueno, L.A. Cheto está en Baja California. Así es. En Baja California Norte. ¿Sí? Exacto. ¿En qué parte? Bueno, está en la parte de Ensenada, y esto es un factor muy importante porque la gente ubica Ensenada como Valle de Guadalupe únicamente. Sí. Realmente toda esta zona, Baja California Norte, tiene varios valles, y son 5 prácticamente, y en todos ellos tenemos viñedos, que ese es un factor muy importante también que me gusta mencionar. L.A. Cheto es una empresa líder en el mercado de producción de vino mexicano, que también tiene además un factor interesante, que es la exportación. Exporta más o menos a 28 o 30 países, y al tener viñedos puede dar sustentabilidad al producto y conocer la trazabilidad del mismo. Hoy tenemos un lenguaje universal, que es el vino se hace desde el viñedo, y es importantísimo tener el viñedo, conocer el producto, cuidarlo a lo largo de su ciclo vegetativo, para que en el momento que llega a la bodega el enólogo pueda trabajar perfectamente con él. Nos encanta decir que para hacer un buen vino como los de L.A. Cheto necesitamos tener una buena uva. Con una uva de excelente calidad podemos hacer muy buen vino, o no, según la habilidad del enólogo, claro. Pero con una mala uva no podemos hacer nada, no hacemos milagros. Entonces creo que esta es la parte interesante, y efectivamente está ubicado en los diferentes valles de Baja California Norte. Perfecto. Eso era muy importante para que nuestros amigos que están escuchando el programa supieran de dónde vienen las botellas, que si tienen, como les digo, mucha suerte, porque también depende de eso, se puedan llevar. Y vámonos con el vino tinto tipo Lambrusco. Este vino, ¿cómo lo podemos tomar? ¿En qué lo podemos nosotros? Digo, tú nos puedes decir. Sí,
A mí me gustaría adelantarme a un tema que es muy interesante. El vino es un producto vivo y tenemos la capacidad de manejar, de elaborar diferentes estilos, es decir, vinos de una sola uva o mezclas, que desde luego van a encontrar siempre una particularidad, y podemos tener esta clasificación de que puede ser blancos, tintos, rosados, espumosos, y nuestra empresa está dedicada, se debe en gran medida al consumidor, está muy pendiente de lo que el consumidor busca, y eso nos permite además entonces crear una serie de productos que van desde los muy sencillos hasta los muy complejos. Nuestra alta gama, por ejemplo, es para aquellas personas amantes del vino y muy conocedores, pero atentos a lo que la gente le gusta tomar. El Acheto crea el vino Baco con este perfil, en el caso del vino tinto, tipo Lambrusco, que es un vino que tiene primero un grado alcohólico bajo, después es muy frutal, básicamente la fruta es uno de sus factores principales, tiene un toque ligero de presencia dulce, a la gente le gusta también, es muy amable en boca y además tiene una ligera burbuja, por eso le llamamos muchas veces de aguja o frisante, haciendo remembranza al Lambrusco italiano. ¿Algo más que quisieras agregar? No, pues básicamente que es un vino muy refrescante, a la juventud le empieza a gustar el vino y los vinos dulces, y están muy de moda los Lambrusco, entonces nosotros sacamos este vino Lambrusco para ese segmento de mercado, y ha gustado mucho. ¿Este vino es apto o se puede dar? La vez pasada fui a una boda, algo así fue, y sirvieron, ¿se puede servir en una boda, en unos 15 años o en lo que cualquier recepción se puede servir como fácilmente sin ningún problema? Completamente, por varias razones, porque efectivamente decía el licenciado Milián que es un vino fresco, sí, se sirve frío, inclusive aún siendo el tinto se sirve frío, y esto lo hace también muy agradable. En segundo lugar, claro, porque tiene un perfil que va a gustar a todos. Creo que es una alternativa, aunque pueden también explorar las otras que tenemos. Tiene un atractivo que yo creo que resulta interesante, que es un taparrosca o Stelvin, que nos da la oportunidad de poder descorcharlo muy fácilmente. No necesitamos descorchador, inclusive si ustedes lo compran y lo utilizan en casa, no en un evento, pues pueden tomar 1 o 2 copas y guardarlo, taparlo y guardarlo. Tiene estas características y es un muy buen cierre de estos innovadores que se utilizan para los vinos de consumo inmediato, como es Baco. Baco es un vino que debe de comprarse y beberse, no está destinado a la guarda, pero entonces este cierre es espectacular para él. Efectivamente se puede utilizar muy bien en este tipo de eventos, y yo creo que va a ser exitoso. Y un dato más, además es un vino accesible también al bolsillo. Eso también es muy importante. Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo lo podemos guardar si es que abrimos la botella? Todos los vinos es un producto vivo, hay que recordarlo. Entonces es muy curioso porque al ser vivo el oxígeno es su principal amigo, porque una vez que lo toca le permite evolucionar, crecer, pero también es su principal enemigo porque lo empieza a oxidar como otros elementos semejantes, como el caso de la luz. Pero si nosotros abrimos este Baco o cualquiera de los otros vinos y no tenemos la bombita para extraer el oxígeno, si la pueden adquirir, es muy económica, se las recomiendo, se han hecho investigaciones de sus resultados, pueden adquirirla. Si no, simplemente lo tapan, lo ponen en la parte más baja de su refrigerador y va a resistir de forma, claro, irá evolucionando, pero de forma muy apta y razonable a lo largo de una semana. Muy bien, un corte, volvemos con ustedes. Continuamos nosotros, son las 11 de la mañana con 50 minutos. Si tienes otra llamada, Pilar. Muy bien. Te llama el señor Cuthberto Padilla, dice, ¿el vino tinto a qué temperatura se debe tomar? Me encanta la pregunta porque tradicionalmente hay que recordar que tenemos una influencia francesa y de hecho el lenguaje enológico, la mayoría está en francés, y entonces acostumbramos a decir que el vino tinto se servía a temperatura chambré, es decir, la temperatura de la habitación. Sí. El tema del vino
también avanza, conocemos cada día más, experimentamos, y hoy por hoy el vino tinto se sirve a la temperatura dependiendo el estilo del vino. Es información desde luego que siempre está accesible en internet, pero que cabe mencionar en este momento. Si el vino es joven, y cuando digo joven es aquel vino que no tiene paso por barrica, su temperatura de servicio es alrededor de 14, pero desde luego hemos detectado que para que se disfrute mayormente se puede refrescar, no enfriar, refrescar. Refrigerar. Y esto nos lleva a una temperatura de 12, 14 grados. Después, si seguimos en una categoría de crianza, es decir, un paso ligero por barrica, estaría más o menos entre 14. Si ya tiene un poco más de barrica, la barrica le dota de sabores, aromas, taninos, lo redondea y le da una vida más larga. Entonces este vino conviene servirlo alrededor de unos 16 grados. Y un gran reserva, que estamos hablando de 12 meses en adelante de crianza, son vinos muy estructurados con una capacidad aromática y gustativa alta, que conviene recibirla, disfrutarla, y entonces la temperatura de servicio es entre 18 y 20 grados. Y es una recomendación que les va a permitir disfrutar su vino, porque la temperatura lo que hace finalmente es que nuestro paladar lo vuelve una experiencia redonda, equilibrada, sin permitir que algunas de los componentes, como puede ser la acidez, se disparen. Fíjate que cuando supieron que iban a venir ustedes, hubo una persona que me preguntó, me dice, bueno, yo sé que enseñan las catas, porque la cata es una enseñanza, ¿verdad? Ajá. Pero para ir a esas catas, bueno, o vas a un restaurante donde se sabe que va a haber, o vas a alguna, como, ¿qué te diré? Como un festival o algo así. No, él me sugería esta persona, no habría modo de que le enseñaran a la gente común y corriente, que dijeran, bueno, ahora vamos a tener una cata de vino. Esa es una idea de él, yo se las estoy transmitiendo, ¿no? Una cata de vino en algún lugar donde no fuera muy costoso ir a la cata de vino, o si son costosas las catas de vino. No, definitivamente, en realidad el abanico es muy amplio, desde luego aquí en Guadalajara, también en la Ciudad de México, se hacen muchas veces catas promocionales que no tienen ni costo. Esa es la realidad. Entonces se hace una invitación, normalmente nos gusta crear alianzas y, por ejemplo, en este caso del festival gastronómico que estamos llevando a cabo aquí en Guadalajara en todo el mes de octubre, tiene un poco esa vertiente, el acercar a la gente hacia el conocer el vino, a quitar este tema de miedos, de poses, bajo un entorno que nos gusta mucho, es decir, que el vino se acompaña con los alimentos, que ese es su mejor momento. Y en ese sentido lo que hacemos es llevarlo a comidas y cenas en diversos restaurantes, que desde luego nos dan una oferta muy muy importante y con una idea mayor. Hoy estamos hablando acerca de Baco, de nuestra línea clásica, del Nebbiolo tan premiado y exquisito, pero el Acheto también elabora vinos de alta gama, es decir, vinos en donde hay un cuidado todavía más esmerado, mayor calidad desde el viñedo y en todo el proceso, y que por ende nos trae vinos que son exquisitos, que concursan a nivel de calidad con los mejores del mundo, y es lo que estamos presentando en estos festivales. Así que las alternativas son muy amplias. El Acheto se preocupa por hacer eventos de esta magnitud, pero también estas catas que están solicitando. Manuel nos podría decir mejor aquí en Guadalajara. Bueno, aquí en Guadalajara ya tenemos pues alrededor de 15 años capacitando a la gente del medio gastronómico. Sí. Tenemos un plan ya realizado, son 2 veces por año que traemos a nuestros sommeliers a dar la capacitación. Ha venido Fernando Ruiz de Chávez, que es un sommelier muy reconocido, Griselda Márquez Soto es otra reconocida sommelier, y generalmente son 4 sesiones de 9 a 1 de la tarde, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en distintos lugares. Algunos hoteles nos han dado cabida, nos han dado cortesía. Y también clubs. Sí, también. Yo recuerdo, ahorita que estás diciendo esto, yo recuerdo que ustedes hicieron una invitación para una cata en un club, ya me acordé. Sí, así es. Y de verdad que nos ha funcionado bastante bien. Tratamos de que la gente conozca los vinos. No cobramos a nadie en específico, incluso los gastos que se corren son por cuenta de la empresa, pero tratamos de que la gente se vaya capacitando y vaya conociendo más, se vaya introduciendo un poco más en la cultura del vino,
porque pues a fin de cuentas la cultura del vino está en México muy baja. Muy baja, entonces sí. tenemos que impulsar esto para que la gente vaya conociendo un poco más. Sí, pero fíjate lo que decías tú ahorita, Pilar, y lo que decías tú también. La cultura del vino, yo veo que actualmente entre todos los jóvenes está tomando un arraigo. Así es decir, los jóvenes, pues ahora sí que labrando piedras se ha logrado que las nuevas generaciones se vayan ya interesando en lo que viene siendo el vino. Claro. Entonces yo, con mucho gusto, porque yo soy un amante del vino, me da gusto de que los muchachos ya ahora estén tratando de saber más del vino. Yo creo que sí, y es un tema que aplaudimos enormemente porque, ya lo hemos dicho reiteradamente, el vino es cultura. Y esta parte nos enlaza además a una conciencia que creo que vale la pena mencionar, de un consumo moderado. También esto se está dando de forma importante en los jóvenes. De hecho, hace aproximadamente unos 10, 12 años el consumo per cápita en México era de 250 mililitros al año. Hoy, después prácticamente de 10 años, tenemos un consumo de 650 mililitros. Y este incremento, estas cifras que nos hablan de forma interesante, ha sido gracias a dos figuras importantes, los jóvenes y desde luego las mujeres. Así que yo creo que en un mundo que originalmente era de hombres por hombres y para hombres, las mujeres ya están figurando, ya les gusta. Sí, es verdad. Y a mí me encanta comentar que con este esquema, además de beber moderadamente, de conocer y valorar el vino como lo que es, como es cultura, una bebida noble, un producto vivo, lo cierto es que la gente puede trabajar también en la prevención de su salud porque tiene una serie de beneficios que pueden ustedes incluso documentar perfectamente en internet, que con este consumo moderado nos ayuda a regular todos estos problemas, a prevenir sobre todo estos problemas que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares. Así que hay que agregarlo. ¿Tienen ustedes una página? ¿Tienen un teléfono? ¿Tienen algo donde se puedan comunicar con ustedes? Sí, desde luego. La página de la empresa es www.lazt.mx. Esa es la página de internet. Tenemos en Facebook Vinos L. Acheto Guadalajara o Vinos L. Acheto. El teléfono aquí en Guadalajara es 3810-6359 y 3811-7085. El primero es 3810, ¿qué? 6359. 6359. Y 3811-7085. Muy bien, yo le voy a pedir, por favor, que me pasen ya para saber quiénes son las personas que se van a llevar las botellas. Felicidades. Tienen que venir aquí, a Radio Mujer, Avenida Mariano Otero 3405, de 12 a 1 o de 5 a 6. Así es que estoy esperando la lista, sí, por favor, para que poder saber quiénes son las que se lo llevan. Ya lo va a tener que decir Charo rapidísimo. Te tocó, Charo. Sí, yo lo sé. Listo, Marujita. Ahora sí, tenemos chat y tenemos llamadas. Llegaron 25 llamadas. Muy Del bien. 1 al 25 escojo 3, ¿te parece? Y 3 de chat. Bueno, escoge 3 rápido. De chat se lo lleva Jesús Villafán, Claudia Munguía y Norma Rubio. Y del teléfono se lo lleva Ramón Cortés, Isaac Vázquez y Hermelinda Ruiz. Ah, muy bien. Y la respuesta fue Pilar y Miguel. Ay, Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues nosotros continuamos. Les quiero dar las gracias. Estuvimos muy a gusto, muy contentos de tenerlos aquí, Pilar. Mucho gusto. Ya sabes que cuando desees tienes abiertas las puertas de Radio Mujer. Muchísimas gracias. Y licenciado, pues darte las gracias porque siempre has estado muy al pendiente del programa de Con Sazón y en lo personal conmigo te lo agradezco muchísimo. No, de qué, muchas gracias a ti por todo tu apoyo que nos has dado a lo largo de estos años. Bueno, pues ahora sí nos tenemos que ir, niñas. Les mandamos un beso y como siempre tengan bonito fin de semana. Bye, bye.